Ciencia Política, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Es diplomado superior universitario en Aprendizaje orientado a proyectos como estrategias didácticas para implementar en el aula. Universidad Nacional de Tucumán es postitulado superior universitario en actualización académica, competencias para el uso de dispositivos móviles en el aula. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Tucumán. Es diplomado superior universitario en formación y desarrollo de competencias docentes, herramientas metodológicas para la formación basadas en competencias profesionales. Es postitulado superior universitario en actualización académica, liderazgo e innovación educativa, desafíos que presenta la práctica docente en el contexto educativo actual. Facultad de Psicología también de la Universidad de Tucumán. Actualmente realiza estudios de posgrado como estudiante regular y admitido en el doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es miembro del equipo de cátedra de la Cátedra Abierta Repensar las Humanidades en el Bicentenario de la Independencia, dependiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Es conferencista internacional de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y el Congreso Internacional de Americanistas, en las ediciones llevadas a cabo en las ciudades de Cartagena de Indias, Colombia, México y Salamanca. Es catedrático en los niveles medio superior y universitario y no universitario, y es disertante y escritor en distintos eventos y revistas académicas de trascendencia nacional, latinoamericana e internacional. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, saludarlos a todos, los asistentes, aquellos que nos acompañan de otros países, también aquellos que de otras provincias de mi país, de Argentina. Antes que nada, voy a hacer un poquito, como decía quien me antecedió en la palabra, un poquito disruptivo. Voy a pedir un aplauso para todos por el aniversario de los 10 años de la cumbre. Así que agradecemos todos. Merecido aplauso. Bien. Voy a quitar un poquito del tiempo de la exposición para agradecer principalmente y muy especialmente a mi familia que me ha permitido estar acá, a los amigos que han colaborado y particularmente al intendente del municipio de San José, Santa María, Catamarca, el profesor Antonio Gómez, a Jacobo Surmendi y a José Dioli, que han permitido y han colaborado para que esté acá presente brindándoles esta exposición, esta conferencia. Bien, antes que nada voy a hacer referencia a mi trabajo de investigación, de indagación teórica, que tiene que ver principalmente con esta cuestión que se ha discutido mucho en nuestro país y en algunos cenáculos académicos de Latinoamérica, como lo es el pensamiento nacional y latinoamericano. El trabajo que he presentado propone desde lo epistemológico, desde lo teórico, desde lo antropológico y cultural, sobre todo la cuestión de la cultura política, volver sobre nosotros mismos y generar una estructura epistemológica, teórica hasta filosófica, por supuesto también desde la filosofía política, en lo que se refiere a el concepto de la otredad. ¿A qué estoy haciendo referencia? Que durante muchísimo tiempo en los cenáculos académicos, más precisamente en nuestras universidades, esto es un fenómeno muy particular, pero que también tiene ribetes de generalización en otros países de Latinoamérica, se ha pensado la realidad latinoamericana desde ese concepto de la otredad. Lo que se repite, o hay, si se quiere, una constante en mi país, en Argentina, que es esta dicotomía de civilización-barbarie. De hecho, aquellos que han hecho estudios de investigación sobre la cuestión teórica, filosófica, de cuáles son las raíces que dieron origen a las constituciones latinoamericanas y a las constituciones provinciales de mi país, esta constante dicotomía, esta constante disrupción o esta constante relación dialéctica disruptiva, lo podríamos llamar, ha generado ciertas desviaciones o, si se quiere, errores de concepto en cuanto a cómo miramos la realidad latinoamericana en los propios latinoamericanos. El concepto, por ejemplo, de civilización y barbarie identifica la realidad latinoamericana nativa o nacional, como lo llaman acá, de una manera despectiva, en el sentido del concepto que encuadra el eje temático de esta conferencia, como es el de la discriminación. ¿Sí?
miramos la realidad de Latinoamérica con ojos europeos, con ojos que no tienen nada que ver con lo nativo. Si bien sabemos que el proceso como parte constitutiva de Latinoamérica, el proceso de mestizaje fue algo común, fue algo que estuvo presente, este mosaico, si se quiere, tan mestizado, yo siempre lo comparo y hacía memoria hace un momento, previo a la exposición de mis compañeros, como una especie de collage, ¿no? Un collage no solo de lo nativo, sino también de lo europeo y de lo norteamericano, en el caso, bueno, de la cercanía que acá que nuestro país hermano mexicano tiene con Norteamérica. Por eso he venido a proponer, desde el punto de vista epistemológico, filosófico, político y teórico, un cambio en ese aspecto disruptivo, o si se quiere, epistemológicamente fuerte, acentuado y que quizás produce ciertos ribetes o discusiones bastante álgidas en los cenáculos de producción teórica e intelectual de las distintas universidades de nuestra Latinoamérica. En segundo lugar, he venido a plantear, como parte de ese quiebre epistemológico, teórico-político, los conceptos que se han abandonado, eso lo reconozco en el caso de la ciencia política, se ha abandonado ese concepto, o se ha dejado de lado, y como siempre digo, en la teoría política nada es azaroso, siempre tiene que ver con lo adrede, es decir, siempre hay intenciones, porque también hay intereses. Creo que el primer error que podemos cometer desde la teoría política, considerar que los enfoques, las corrientes teóricas, son producto de una intelectualidad antojadiza, es decir, porque me dio la gana. No, hay intereses también, hay intereses estratégicos. De hecho, podríamos citar la doctrina Monroe, que durante mucho tiempo le hicieron creer a nuestros hermanos latinoamericanos que era para proteger nuestro territorio. Y cuando en 1833, por ejemplo, en el caso de mi país, decidieron invadir Malvinas, no funcionaba. O decir, no existió, no se cumplió. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? En la ciencia política hemos cometido el error, creo, aquellos que formamos parte de la intelectualidad o de aquellos que producimos conocimiento en la ciencia política de los distintos países de Latinoamérica, hemos dejado de lado categorías de análisis. Ejemplo, el paradigma de la dependencia. De hecho, un historiador muy conocido en el ámbito de Argentina, como Fermín Chávez, planteaba una epistemología de la periferia, es decir, pensar la realidad latinoamericana desde los ojos latinoamericanos, desde la producción académica intelectual autóctona. Es así que llegamos a los conceptos de semicolonia, ¿sí? Es decir, ese estatus que tienen nuestras naciones de independencia formal, pero una dependencia económica directa o que está relacionada directamente con los grandes centros de poder en Europa y Norteamérica. Por eso es que les vengo a proponer en esta producción teórica académica que repensemos los paradigmas de análisis y las categorías de pensamiento que a lo largo de la historia de la ciencia política y de la teoría política han pensado nuestra realidad filosófica, epistemológica, teórica, latinoamericana, con ojos, digo yo, que con un poco de extravío, ¿no? Con un poco extraviados. De hecho, Europa en la actualidad, hace poco me ha tocado estar en Salamanca, está discutiendo todavía los impactos sociológicos, políticos que la reforma protestante tuvo en la constitución de los estados nacionales como Francia, España, etc. Discusiones que supuestamente son de avanzada, son de vanguardia, y creo que Latinoamérica está llamada no a discutir eso, sino a replantearse su situación de semicolonialidad, es decir, hasta qué punto vamos a producir, o vamos a reproducir, mejor dicho, conceptos teóricos y categorías de análisis que poco tienen que ver con nuestra realidad autóctona, con nuestra realidad nativa. De hecho, un pensador que sigue esta corriente del revisionismo histórico y del pensamiento nacional y latinoamericano, como es Arturo Jauretche, utilizaba el concepto de sonceras, ¿sí? Las famosas sonceras argentinas. Por eso se habla que
es una soncera pensar que podemos reflexionar, y eso tiene que ver con el autorreconocimiento, con la autorreflexión para luego plantear una reivindicación teórica. Ese razonamiento tiene que ver con creer que la realidad teórica es dogmática, es decir, viene planteada desde afuera y la tomamos como un manual que lo aplicamos, si se quiere, de manera matemática y mecánica. Bueno, creo que estamos, si bien en la ciencia política, últimamente hemos tenido, y producto también de la influencia de paradigmas de análisis norteamericanos, que tienen que ver con la comunicación política, que le hacen muy bien y oxigena la producción de conocimiento en la ciencia política, esto viene a, si se quiere, plantear ciertos sesgos que debemos de comenzar a quebrar, a romper. ¿Cómo se hace esto? Por lo menos, ¿qué es lo que plantea como alternativa de tantas otras que hay? Mi trabajo de indagación teórica, pensar la realidad de nosotros mismos, como decía Manuel Ugarte, dejar de ser en otros, para pasar a pensar a ser nosotros mismos. Como lo había planteado en su momento Bolívar y San Martín, dejar de pensar que somos un Estado o una constitución política acabada y en definitiva somos un camino por recorrer. De hecho, siempre cito la particularidad que tiene el pensamiento del español cuando llega acá y dice hay leones calvos. Bueno, siempre digo yo, dejemos de pensar en leones calvos, pensemos en pumas, no leones calvos. Ese dejar de ser en otros para pasar a ser en nosotros mismos. El Inca Yupanqui, en la corte de Cádiz, planteaba que aquel hombre que domina a otro no puede ser libre. ¿Por qué? Porque está condenado a seguir el estatus de colonia o el estatus que le planteó el sometido. ¿Sí? Esto tiene que ver en la teoría con una epistemología de la periferia, ¿sí? Es decir, dar una vuelta copernicana al pensamiento, dar una vuelta copernicana a la teoría política y desde nuestros centros de producción académica, desde nuestros centros de producción intelectual, comenzar a producir desde el etos cultural propio, desde nuestro ser, que es el ser latinoamericano, porque hemos sido, en base a distintas corrientes del pensamiento nacional, hemos sido convocados, ¿sí? Esa corriente que se dejó de lado, digo, de manera bastante antojadiza por intereses concretos que tienen que ver, si se quiere, con el concepto de colonia, en este caso de semicolonia, o de colonialismo pedagógico, cultural e intelectual. Hemos sido llamados desde esos puntos de vista, de esas categorías de análisis, a plantear, y a pesar de nosotros mismos, plantear una realidad que pasa a ser otra realidad ajena a nosotros. Por eso, y con esto termino, es necesario dejar de ser en otros, pasar a ser en nosotros mismos. Dejar de roturar predios ajenos y comenzar a roturar la propia heredad. Muchas gracias.